Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fe Pública, el espacio en donde el derecho notarial se vuelve fácil y accesible para todos. ¿Alguna vez le han ofrecido adquirir una propiedad a un precio muy atractivo, quizá a través de una subasta? ¿Sabe qué implica legalmente este proceso y cómo asegurar que esa inversión sea segura y rentable? Pues hoy vamos a platicar sobre la adjudicación de bienes por remate judicial. Un tema que puede abrirle las puertas a nuevas oportunidades, pero que requiere conocimiento y sobre todo cuidado. Así que, si quiere conocer más al respecto, acompáñenos para descubrir las claves de este interesante proceso. Nosotros somos Paola Castillo y Guillermo Narváez, notarios públicos, y nos da mucho gusto que nos acompañe hoy y todos los lunes a las 8 de la noche por el canal 35.1 de Televisión Abierta, el canal 35 del Sistema de Cable Local, en www.ujat.tv, en Facebook Live UJAT, y también nos puede escuchar en el 96.1 de FM Radio UJAT. Recuerde que este programa es una coproducción entre la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Colegio de Notarios del Estado, que con mucho esmero hemos preparado para usted, y por eso le pedimos nos permita ser su guía más confiable en este camino, pues nosotros le daremos los mejores consejos para proteger su patrimonio y el de su familia. Muy buenas noches, Memo, ¿qué tal? Hola, Pau, ¿cómo estás? Qué gusto verte de nueva cuenta. Nos da mucho gusto regresar aquí al estudio. Y bueno, además tenemos hoy un invitado especial, licenciado Ernesto Ventres Astré, notario público titular, número 3 del municipio de Nacajuca, Tabasco. Licenciado, buenas noches. Guillermo, buenas noches. Paola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto que estés aquí con nosotros. Bueno, vamos a ver brevemente la semblanza de la vida y la trayectoria del licenciado Ernesto y vamos a regresar para iniciar nuestra conversación y platicar un poquito con él. Vamos a ver la semblanza. Adelante. Ernesto Ventres Astré es originario de Morelia, Michoacán. Es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con la tesis titulada Naturaleza Jurídica del Contrato de Hospedaje. Se ha capacitado en los siguientes cursos: para el desempeño del cargo de agente del Ministerio Público del Fuero Común, el curso de Derecho Laboral, el curso de Derecho Mercantil, el curso de Derecho Notarial y de enero de 2008 a la fecha, el curso de Actualización en Materia Fiscal impartido por la Asociación Nacional del Notariado. Se ha desempeñado como secretario particular del director de Obras Públicas del Gobierno del Estado, como procurador de orientación de apoyo a la juventud en la delegación del CREA Tabasco, abogado auxiliar en la Notaría Pública número 21 de Villahermosa, abogado litigante externo del Banco Nacional de México, Sociedad Nacional de Crédito, abogado litigante externo de Bancomer, Sociedad Anónima, en calidad de apoderado general. Realizó su práctica notarial en la Notaría Pública número 2 del licenciado Jorge Javier Priego Solís y fue notario público sustituto de la Notaría Pública número 28 de la ciudad de Villahermosa. Fue asesor jurídico y apoderado de diversas sociedades mercantiles y personas físicas. En diciembre de 2006 fue designado por el Ejecutivo del Estado de Tabasco titular de la Notaría Pública número 3 con adscripción y sede en el municipio de Nacajuca, Tabasco. Hoy en el estudio de Fe Pública, Ernesto Ventres Astré. Pues qué interesante trayectoria del licenciado Ernesto, un experto no solamente en la parte notarial, sino en lo que vamos a platicar ahorita, todo el proceso, lleva una vida como litigante. Licenciado Ernesto, qué gusto tenerte de nueva cuenta aquí con nosotros y platicar un poquito para nuestra audiencia cómo decides inmiscuirte en las cuestiones del derecho. Nos platicabas ahí parte de tu trayectoria que empezaste por otro camino. Platícanos un poquito de tu vida. Bueno, pues yo estudié la prepa en Morelia, Michoacán, y cuando terminé la prepa, mi papá ya trabajaba aquí en Tabasco, mi papá era tabasqueño, y me dijo, pues ya, se te acabó el corrido en Michoacán, te tienes que venir a Tabasco. Entonces yo entré aquí a la UJAT a estudiar ingeniería electromecánica. Mira. Porque mi mamá quería que yo fuera ingeniero como lo era mi papá. Entonces, definitivamente, pues no me gustaba la ingeniería. Estudié 2 años y medio de ingeniería electromecánica. Me salí de ingeniería
y me metí a Derecho. En tu familia no había abogados. En mi familia no había un solo abogado. Entonces, estudié mi carrera de licenciado en Derecho. Cuando iba yo en tercer año, mi papá me dijo, bueno, y las calificaciones ya debes de haber terminado la carrera, ¿no? De ingeniería. Ah, caray. Y pues le dije, no, nada más que hay un problema, yo no estoy estudiando ingeniería, estoy estudiando Derecho. Aquí están mis calificaciones de ingeniería, pero aquí están las de Derecho. Era mejor las de Derecho que Ingeniería. No, iba yo igual, con buenas calificaciones en las dos. Entonces, continué ya con toda la tranquilidad la carrera de licenciado en Derecho. ¿Te apoyaron? No, no me dijo nada. Simplemente Pues, ¿encontraste tu vocación? yo Sigue seguí por ahí. estudiando. Cuando estaba yo ya en noveno semestre, había un notario público que a nosotros nos decía que a un notario público hasta la banca le tenía miedo. Un profesor. Un maestro de la Escuela de Derecho, el licenciado Omar Hernández Sánchez, Ajá. nos decía, en Tabasco hasta los bancos le tienen miedo a Félix Jorge David Zambrino. Y yo no conocía a Félix Jorge. Entonces yo compraba y vendía carros y compraba y vendía relojes y me dedicaba al comercio. Entonces yo tenía un carro que me urgía vender porque estaba chocado y yo me equivoqué y lo compré el carro allá en la Ciudad de México. Entonces había un lote de autos ahí por el Hotel Maya, en aquella época, de un yucateco. Entonces fui y le dije, ayúdame a vender este carro. Y sí, me dijo, páralo ahí. Yo iba a diario a verlo y un día me dice, me urge un abogado. Y digo, pues aquí estoy yo. ¿Qué problema tienes? Y me dio un altero de pagarés. Y yo realmente pues no sabía nada de derecho, porque yo no me dedicaba al derecho. Y yo me acordé de lo que nos decía el licenciado Omar, nos había dicho. Y yo a Félix Jorge pues no lo conocía. Fui a su notaría, Tengo que conocer a ese señor. fui y le dije, ya me anuncié, me recibió. Le digo, yo soy Ernesto Ventre, estudio Derecho, no sé nada de Derecho, pero tengo estos pagarés. Los vio Félix Jorge y pues me dijo algo con mucha ventaja para él y yo no le entendí. 70-30. Y digo, ¿qué es eso? 70 para mí, 30 para ti. Ah, sí, hombre, no pasa nada. Yo no sabía a qué se refería, pero el 70% de lo que quedara para él y el 30 para mí. Que finalmente el conocimiento que aportaba, pues también. Entonces es yo de no le tomé valor. importancia a eso y le dije, órale. Entonces me presentó a un licenciado, compadre de él, Fausto Aguilar Peña, que ya falleció. Fíjate que Ernesto tiene tus pagarés, va a litigar aquí contigo y ahí apóyalo. Entonces me dice Fausto, hay que endosar en procuración los pagarés. Y yo honestamente pues no sabía cuál era el endoso en procuración. Ya me explicó, ¿En qué semestre estabas ahí en ese entonces? en noveno semestre. O sea, ya a punto de terminar. Pero yo realmente estaba estudiando para decirle a mi papá, ten tu título y yo voy a seguir dedicándome al comercio. Comercio. Ok. Entonces, ya Fausto me explicó, fui a ver al señor Jorge Ricalde, se llamaba el yucateco, que ya falleció también, me endosó los pagarés en propiedad, en procuración. Entonces me dice Fausto, bueno, ahora hay que dictarle a la secretaria una demanda de un juicio mercantil. Pues yo no sé cómo se hace esto, ¿no? Entonces Fausto ya le dictó una demanda, que es en donde nace realmente el tema que vamos a tratar en un rato. Entonces ya Fausto dictó la primera demanda, yo agarré ya el machote, dicté las demás. Eran varios hermanos que le debían a este lote de autos por carros que habían sacado a crédito. Entonces me dice Fausto, bueno, ya tienes las demandas, ahora ve y preséntalas en el tribunal. Y digo, pues yo conozco el edificio del tribunal porque mi papá lo construyó en la época de Rovirosa, pero yo no sé dónde se hace esto. Mira, se cerraba el ciclo. Fuimos, Fausto y yo, al tribunal, ya me enseñó, a ver, se presentan en la oficialía de partes y ya empecé el caminito, ¿no? Entonces, inicié yo a litigar con Fausto Aguilar y a los pocos días me dice Félix Jorge, no, deja de litigar, quédate conmigo en la notaría. Y es en donde a mí
me despierta el gusano por ser notario público. Pero no tenía ninguna amistad previa con él. O sea, No, yo no conocía ni a Fausto ni a Félix Jorge. Yo nada más porque el licenciado Omar Hernández Te había Sánchez, dicho que había sido mi maestro, nos dijo, a Félix Jorge hasta la banca le tiene miedo. Es muy bueno para cobrar. Entonces, yo empiezo a trabajar en la notaría 21. Trabajé con él 2 años y medio. Aprendí el manejo de la notaría para arriba y para abajo. En esa época, Félix Jorge pues, era de los notarios más prósperos. Sí, claro, reconocido. Tenía a la banca prácticamente la manejaba como notario público. En 8 días hacíamos 100 escrituras. Rentaban los clientes de Félix Jorge el gran salón del Hotel Hyatt, metían a 100 familias ahí, leía a Félix Jorge una escritura y de ahí empezaban la firma. Nos poníamos en 5 mesas, yo me ponía en un escritorio aparte porque pasaban primero, me pagaban a mí y yo ya los mandaba a la mesa que les tocaba firmar. Y entonces se firmaban las 100 escrituras en una tarde-noche y es donde yo aprendo el manejo de una notaría. Claro. Yo nunca he tenido en mi notaría una firma en un día 100 firmas, ¿no? Porque pues eso, No. esa época ya pasó a la historia, yo creo. así es, ya. En esa época había mucho crédito con Comermex, en esa época era Comermex, era Banamex, Félix Jorge no le trabajaba a Bancomer, se le hizo algún trabajo a Bancomer, mínimo. Yo a los 2 años que dejo de trabajar con Félix Jorge, que ya había yo terminado la carrera, yo fui a ver al señor Fósil para ver si me daba cartera para cobrar la cartera del banco. Entonces, me costó mucho trabajo que me diera la entrada, logré ser abogado de Bancomer. Y ahí digamos que convergen las dos pasiones, ¿no? Pues sí. El tema ya... No, Notarial y la realmente parte yo de- le agradezco hoy a Félix Jorge que no me haya dado mi carta de práctica notarial cuando yo terminé la carrera, porque me orilló a que yo pues, lo cortara y yo me fui a litigar. Logré que el señor Fósil me diera trabajo en Bancomer. Trabajé 10 años para Bancomer como abogado externo. Yo llegué a tener gran parte de banca de servicios. Llegué a tener casi todo la banca de tarjeta de crédito. Llegué a tener todo banca hipotecaria, que eran los créditos para la vivienda. Mucho trabajo de banca empresarial. Me atrevo a decirles que el asunto más importante del sureste del país fue una deuda que tenían los copreros con la banca. Ese asunto valía 30,000 millones, una cosa así. Y ese asunto yo lo resolví en 30 días. Por astucia personal, lo resolví en 30 días. Yo tenía la sentencia ejecutoriada y de ahí me dijeron, para el asunto, porque no es conveniente, va a ser un problema social. Vino un cambio en la banca, en Bancomer, llegó aquí un director divisional, me quitaron el asunto, se lo asignaron a hoy un notario adscrito. Ahí hicieron una cosa medio chueca porque a mí no me querían pagar honorarios y este notario metió un recibo de honorarios al día siguiente como si hubiera he logrado la sentencia de oleaginosas. Y en fin, yo en ese momento estuve a punto de dejar a Bancomer porque me enojó, me dio coraje. Pero continué trabajando en la Bancomer. Yo aprendí bastante derecho gracias a lo que Sí, elegía. seguramente, o sea, fue una época de Y mucho ese, aprendizaje. y ese trayecto como abogado litigante, pues a mí me hizo acercarme con otros notarios públicos. Jorge Javier Priego Solís era notario de Bancomer. Mi poder, por ejemplo, el poder que el señor Fósil me dijo, ve un notario, el que tú quieras que te dé un poder, que te haga un poder. Yo hablé con Jorge de la Cerda. Ajá.
Él me hizo mi poder. Cuando ya al tiempo Guillermo Narváez llega a la presidencia del tribunal y me dice, atiende mi notaría. ¿Qué te falta? Mi examen de suficiencia notarial. Ve un notario para que venga al examen. Hablé con Jorge de la Cerda y me dice Guillermo, pero ¿cómo traes a Jorge? Jorge te va a reprobar. No, pues Jorge es mi amigo. Muy bien. Y pues aquí estamos. Y de litigio hacia el tema notarial, que va, digamos, es totalmente distinta la perspectiva del derecho, en donde ya se aborda desde un punto de vista pues más neutral, ¿no? Pero debe de ser interesante toda esa transición. Regresando de nuestro corte, vamos a seguir platicando con nuestro compañero. Les invitamos nuevamente a compartirnos sus dudas al teléfono 9933-581596, a nuestro correo fepublica.notarios@gmail.com y pues este tema de la adjudicación de bienes por remate judicial da mucha tela de donde cortar, así que quédese con nosotros. Esto es Fe Pública. Continuamos platicando sobre el tema de adjudicación de bienes por remate judicial con el licenciado Ernesto Ventres Astré, notario público titular número 3 del municipio de Nacajuca, Tabasco. Antes de entrar ya en materia, para que cerremos la pinza, ¿cómo llegas a ser notario? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Y qué diferencia ves de la parte de litigio con la parte de notarial? Bueno, yo realmente, como ya les dije, desde que trabajé yo con Félix Jorge, cuando yo termino mi carrera, yo le dije, dame mi carta de inicio de práctica notarial. Y Félix Jorge me dijo que no. Entonces, la verdad es que a mí me dio coraje. Yo dije, ahí te ves, yo me voy. Y me fui a litigar. Hablé con el señor Fósil. Poco a poco me fue dando cobranza, hasta que logré que me dieran mi poder. Me dieron un asunto en Balancán, sin que yo supiera nada de derecho. Entonces, a ese señor le hablaba yo diario por teléfono. Y fue el cansancio el que le ganó. Y al mes y medio me pagó. Y Viste que la perseverancia... y yo dije, aquí, no, porque además, yo sin saber derecho, porque yo aprendí la cuestión notarial, ya yo no litigué nada con Fausto. Entonces, cuando Félix Jorge me dice, no te doy la carta, yo me voy a Vancomer, hablo con el señor Fósil y me dieron 10 deudores de tarjeta de crédito, una listita. Entonces fui a ver a esos 10 deudores, me pagaron a los 8 o 10 días, porque la verdad es que me tocó la bonanza, el final de la bonanza de la banca, que la gente tenía dinero y les requería si te pagaban. Yo llegué a tener una lista de 600 deudores de tarjeta de crédito, sin demandar y sin nada, yo los requería y me pagaban. Hasta que logré, ya que me dieran el primer asunto, que fue un sumario hipotecario. El señor Fósil me dice, ves en su privado, de esa caja agarra lo que quieras, lo que necesites para que inicies el juicio. Y dije, pues yo no sé ni qué es lo que tengo que agarrar de aquí. Digo, ¿me puedo llevar la caja? Y le traigo lo que no necesito, llévate la caja. Me llevé la caja de Vancomer, un despacho que tenía yo ahí en Madero, arriba de donde fue Ramagás. Entonces hablé con otro notario público, amigo mío, que ya falleció. Le dije, Lick, écheme la mano, ¿cómo le hago para hacer la demanda del juicio sumario hipotecario? Él me dio un formato, me lo llevé, lo metí en mi computadora y ya lo hice. Él me lo revisó, me le cambió alguna cuestión, le corrigió. Fui, presenté la demanda ya en el tribunal. El deudor era de Balancán, Tabasco. Lo cansé, vino y pagó. Y entonces, bueno, ahí fue donde me dijo Fósil, ve con el notario que quieras que te den tu poder. Jorge de la Cerda me hizo mi poder de Vancomer. Ya, resolví ese asunto rapidito. Entonces, ya Fósil me agarró confianza y me empezó a dar ya asuntos
de cobranza de banca de servicios, Y ya de cuantías pagarés y ya otro importantes. tipo de cosas, ¿sí? Y al tiempo, cuando el licenciado Narváez logra ser presidente del tribunal, él a mí me habla por teléfono como a los 15, 20 días, Ernesto, necesito que te vengas a mi notaría. Y dije, no, pues, sí puedo, pero me falta el examen de suficiencia notarial. Yo mi expediente lo fui integrando poco a poco y ya lo tenía listo. Y entonces, antes ya había yo hecho mi práctica notarial con Jorge Javier Priego Solís. Entonces, me faltaba el examen, pero pues, no me lo querían dar. Entonces, me dice, vente a mi notaría, me falta el examen. Y él era el presidente del tribunal. El examen se hacía en esa época ante el pleno del tribunal, con un notario público, con un representante de la Procuraduría. Entonces, para tal día es tu examen. Y pues ya llegué y me dice un magistrado, por el litigio, pues yo me había discutido con algún magistrado, con algún juez. Y entonces me dice un magistrado, ¿y a qué notaría vas? A la de tu patrón. Me dice, ¿por qué no nos dijiste? Porque te vienen a reprobar. Ah, pues que me reprueben, yo sigo litigando. Le dije, no pasa nada. Entonces ya me eché el examen, lo pasé sin ningún problema. Y a los 8 o 10 días me dio mi nombramiento Manuel Andrade, que ya era el gobernador. Y fue que estuve yo un año en la notaría 28 como sustituto. Y ahí, en 2006, es que ya eres Y ya en el 2006 yo logro la titularidad de la Notaría 3 de Nacajuca. Interesante. Sí. Y pues ya, aquí estamos. Claro. Ya como notario, yo siento que sí es importante lo que me pasó en la vida, Claro. porque eso me permite el asesorar mejor a mis clientes. Sí. Nos decías en el corte que precisamente para ser un buen notario hay que ser un buen abogado y que todo lo vivido te dio las tablas suficientes para poder Así es. pues tener una perspectiva muy particular respecto a los asuntos cuando llegan. Así es. Y pues ahora sí que entrando al tema, ya dentro de lo que yo hice en mi vida como abogado litigante, que era, por desgracia la gente se enredaba con el banco, no pagaban, yo los requería previamente, no pagaban, les iniciaba yo el juicio ejecutivo mercantil o el juicio sumario hipotecario. Todo lo de vivienda lo hacía yo por la vía sumaria hipotecaria porque era más rápido. La gente que definitivamente no pagaba, yo llegaba hasta la sentencia, la adjudicación de bienes por remate, porque les remataba el inmueble. Entonces ya venía la designación del notario para que procediera a hacer la escritura de adjudicación de bienes por remate, que es el tema para el que nos me ocupa quiero hoy. para platicar. Entonces, hay gente, a la fecha hay gente que se dedica a buscar inmuebles que se están rematando porque ya es una forma de vida que Claro. tienen. Me gustaría que nos apoyara platicando como de una forma muy sencilla. ¿Cómo nace este tipo de trámites? Es por el incumplimiento de una obligación, ¿cierto? Una persona que debía cumplir una obligación, pagar un dinero, pagar un crédito bancario, demás, no lo hace y la contraparte, que es el acreedor, le exige vía judicial que cumpla esa obligación y va avanzando el juicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa después? Bueno, pues Se embargan las propiedades. se embarga el inmueble, ¿Qué es el embargo? O sea, como tal. al deudor se le requiere el pago. No, pues no tengo para pagar. ¿Qué bienes tienes para garantizar el pago de la deuda que tienes? Pues no tengo ningún bien, pero ya previamente uno investiga en el registro público qué Hay es lo una que casa. tiene. Hay Una una hipoteca. casa. Yo definitivamente nunca embargué muebles. Yo el comedor, la sala, eso nunca lo embargué, porque para mí se me hacía ya demasiada ventaja el quitarle el comedor a una gente, ¿no? Entiendo.
Yo prefería irme sobre el bien inmueble. Entonces, la Ahí gente es donde se dice que se embarga una te propiedad. requiero de pago vía judicial con el actuario adscrito a algún juzgado. No pago porque no tengo. Okay, ¿con qué bien me garantizas el pago? No, pues no tengo con qué garantizar. Sí, si tienes tu casa. Tú señala tu casa o yo la voy a señalar. Entonces, ok, pues señalo la casa. Yo ya llevaba toda la información de la casa para poderle dictar al actuario la ubicación, las medidas y colindancias, los datos de registro público para poder, con copia certificada de esa diligencia de embargo, pagar los derechos y poder inscribir el embargo en el registro público. Ya inscrito el embargo, se continuaba con el procedimiento y al no pagar, al no poder probar que no tenían la deuda y al estar probado que tenían la deuda, ya se lograba la sentencia definitiva. Después de la sentencia definitiva viene el avalúo Para determinar cuál es el valor del bien. A lo mejor la deuda, exacto, la deuda es mayor al valor del bien, a lo mejor no. Por lo general la deuda rebasaba al bien. Entonces, porque además los intereses estaban carísimos. Claro. Entonces, se lograba la sentencia, se hacía el avalúo, no había postores, venía la fecha de remate, se publicaba en el periódico oficial, en uno de los diarios de mayor circulación. El juez, al momento de que ya dicta la sentencia, hace la publicación y ya dice, viene, esta propiedad... Ya viene la sección de ejecución. Entonces, esta propiedad se va a utilizar para el pago de esta deuda, ¿quién la quiere? Por así decirlo, así es lo que se hace con el edicto que se publica en uno de los diarios de mayor circulación, sigue siendo igual. Viene la fecha de remate, si llega un postor, pues el postor ojalá y tenga el dinero para poder comprar el bien a lo que vale la deuda. Normalmente no llegaban los postores, entonces yo me adjudicaba en favor del banco el bien inmueble, ya que ya adjudicado el bien inmueble, ahora sí que administrativamente dentro del procedimiento judicial, yo ya designaba un notario público para que hiciera la escritura de adjudicación de bienes por remate. Eso es en el caso del abogado, digamos, del banco. Si fuese una persona física interesada en comprar esa propiedad, ¿en qué momento esa persona se acerca al juzgado para decir? En el momento en el que se entera que el día 20 de julio se va a rematar el bien inmueble ubicado en tal parte. Esa persona dice, en el edicto dice que tiene que depositar el 10% del valor del inmueble, del valor del bien que se va a rematar, para poder ser postor. Entonces, se forma en la lista de los posibles compradores. Hay veces que sí llegan 2 o 3 postores, porque es un inmueble que vale la pena, que está muy barato, o que está muy bien ubicado. En este caso el acreedor no tiene que depositar el 10%, ahí no, porque tiene un derecho preferente, ¿no? Ah, sí, no. El caso no es nada para un tercero y quiere participar. Así es. Entonces... se anotan. Sí, hacen su promoción, lo presentan en el juzgado, ya con su depósito en la caja del tribunal, acreditan que ya está pagado con el recibo oficial que les dan, y ya entonces el día del remate le dan la voz al abogado actor, a la parte actora, y dice, solicito la adjudicación del bien inmueble al valor del avalúo. Y le dan la palabra al primer postor. Pues como yo doy, una subasta. Como una subasta. Ajá. Yo solicito la adjudicación del bien inmueble, no en el $1,000,000, yo doy 1,100,000 pesos. Y le dan la voz al siguiente postor, pensando que hubieran 2 postores. Yo ofrezco por el bien 1,150,000 pesos. Entonces, si yo como representante del banco, ya con la cuenta yo bien sabida de cómo estaba la situación, yo me conformo con la postura del postor y solicito se le requiere para que deposite el 90% que hace falta
para que se quede con el bien inmueble. Yo me Y cobro. entonces, yo cobro el dinero, tú tendrías que depositar en la caja del juzgado, yo ya meto mi plantilla de liquidación, el juez la revisa, le da vista a la parte deudora, lo acepta o no lo acepta, ya ahí vamos a pensar, lo acepta. Entonces yo digo, lo que le deben al banco son 1,050,000 pesos. Todavía le queda cambio al deudor. Al deudor le van a entregar 150,000 pesos porque tú pagaste 1,150,000. Y ya. Entonces, tú ya designas a tu notario público para que te haga tu escritura de adjudicación de bienes por remate. Cuando hay postor. Cuando no hay postor, bueno, pues el actor se queda con el inmueble para en este caso yo lo hacía para Bancomer Y habrá que nombrar notario público. y se designaba el notario público. ¿Qué son las almonedas? Hablan de primera almoneda, segunda almoneda. Es que Díganos. la almoneda es la oportunidad que se tiene para rematar un bien. Hay 3 almonedas. Ajá. La primera almoneda es la primer fecha de remate de un inmueble. No hay postores. Y entonces se pide la reducción del valor del bien para rematarlo en segunda almoneda. No hay postor en segunda almoneda. Se pide más reducción para poderlo rematar en tercera almoneda. Que eso ya es el valor que salga. Se le baja el 10% y ya 1,000,000 se le bajan 100, se le bajan 90 y se remata en 810. Que normalmente no le bajan nada. O sea, en el juzgado no le bajan un solo peso. El remate es el bien vale 1,000,000, se remata en 1,000,000 en primera, en segunda o en tercera moneda. Que yo nunca me esperé a rematar en tercera moneda. Yo en Es más primera riesgoso. moneda, ya pues es que para qué estoy perdiendo el tiempo. Si no va a haber una reducción Si en no el va a haber, precio, no así tiene es, sentido alargarlo. y no va a haber postores, a menos que fuera un bien que valiera mucho la pena si llegaba algún postor. ¿Te tocó algún bien que hubiese diversidad? Sí, Ahora, hay un término que se habla de en rebeldía. ¿Qué pasa cuando no quiere firmar? En este caso el deudor. bueno, no requieres de pago, no contestan la demanda, entonces el juicio mercantil se va en rebeldía y se resuelve en 30 días. Sí. Mire, este tema de la rebeldía es súper interesante y hay realmente muchos más puntos que explorar porque como les decíamos al inicio, puede sonar como una oportunidad genial cuando se presentan este tipo de propuestas, pero tiene que ser de la mano de un experto que la acompañe para que no vayan a haber sobresaltos y cuestiones pues que están totalmente fuera de las manos y que le resulten perjudiciales a final de cuentas. Entonces, después del corte vamos a continuar platicando de esto. Le recordamos nuestros teléfonos en el estudio para que nos continúe enviando sus dudas. El 9933-581596, nuestro correo ya lo conoce. Vamos a hacer una pausa y después vamos a profundizar acerca de estas adjudicaciones de bienes por remate judicial. Continúe con nosotros, esto es Fe Pública. Continuamos en Fe Pública, un programa sumamente interesante. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido alguna cercanía con un caso similar y empiezan a llegarnos varias preguntas. A mí me han preguntado muchas veces en la oficina, oye, Lick, fíjate que me están ofreciendo esta propiedad, pero lo que me están vendiendo son unos derechos litigiosos. ¿Los compro o no los compro? ¿Qué le sugerirías a la gente? Bueno, lo que había que decirle a la persona a la que le están ofreciendo derechos litigiosos, a ver, primero vamos a revisar perfectamente bien el expediente para ver Claro. cuál es el estado procesal que guarda, para que yo te pueda dar una opinión, porque así nada más Claro. de que, sí, ve y cómpralo, pues yo no sé ni cómo está el expediente, entonces yo no puedo sugerir si cómpralo o no lo compres. Entonces, Lo primero sería revisar el expediente para ver. definitivamente préstame el expediente, vamos al juzgado, hay que pedirlo, revisar perfectamente bien cuál es el estado que guarda para ver si es conveniente o no comprar. Ahora, explicarle que adquirir unos derechos litigiosos no es que estás comprando la propiedad, estás comprando el pleito. Estás comprando un pleito.
Es como el que llega ahí como postor y compra en remate. Está comprando un pleito. Porque hay que ver si el inmueble está ocupado por el deudor. El deudor está enojado. Y no te va a decir, sí, pásale, ya Claro. me voy. A lo mejor el inmueble lo tiene rentado y está cobrando una renta. Y entonces también le va a doler el bolsillo cuando deje de cobrar la renta. O sea, hay muchas cosas que no sabemos, o sea, hay muchos supuestos. Sí, justamente esta pregunta está relacionada e indica que si la propiedad está ocupada, a la persona a la que se le adjudica el bien le toca sacar a los inquilinos. Es lo ¿Es que así? decía yo. ¿Qué sucede? Viene Juan Pérez, compra en remate un bien que se está rematando, ya paga el 100% de su compromiso de pago, lo consiguen en el juzgado. Él tiene que ya entonces contratar un abogado para darle continuidad al procedimiento hasta que salga ya la escritura de adjudicación de bienes por remate, para que entonces él diga, Como juez, propietario. juez, yo adquirí en remate el bien inmueble, como ya es de tu conocimiento, ahora solicito, se le notifica a los poseedores del bien, el que el nuevo propietario soy yo, y que se les requiera que desocupen y que me entreguen. Muy poca gente dice, sí, ya me voy, te entrego las llaves, ¿no? A mucha gente hay que estarle insistiendo hasta que se logra, porque es todo, no sé cómo está ahorita la situación, pero el juez gira un oficio a Seguridad Pública del Estado para que el jurídico en aquella época, estoy hablando de hace 20 años o 30 años, en esa época el jurídico es el que señalaba la fecha de lanzamiento. Entonces, los lanzamientos, si era año electoral no había lanzamientos, porque entonces eso hacía quedar mal al partido en turno y no van a votar por mí. Entonces, hay muchas cosas a las que se enfrenta uno como abogado, y el postor, el que compró, pues ya se enfrenta a un problema más grande, que además, si es abogado, pues él lo puede resolver. Pero si es un doctor o un arquitecto, un X, que no sabe derecho, pues tiene que de entrada contratar a un abogado que lo puede asesorar correctamente para poder lograr el tomar posesión del bien. Acá una persona nos preguntaba, ¿cuál es el papel del notario en un remate y por qué necesitarlo si ya está el juez? Bueno, lo que pasa es que el juez le adjudica el bien al postor o al acreedor, pero para que se formalice se tiene que hacer en escritura pública para que ya el bien pase a ser del patrimonio, ya sea del acreedor o del postor. Cuando llegamos a ese punto, se le entrega, digamos, el asunto al notario. ¿Y el notario qué hace? El notario hace un vale, va por el expediente al juzgado, tiene 180 días para hacer la escritura de adjudicación de bienes por remate, al igual que en una adjudicación de bienes por herencia. Se lleva uno el expediente a la notaría, entonces ahí es donde empieza ya el problema. A ver, acreedor, o no acreedor, vamos a pensar, el postor. Necesito que pagues el impuesto predial del bien. ¿Y cuánto se debe? Pues quién sabe, ve y pregunta con el número de cuenta catastral, porque además el litigio tiene 5 años. Y no se han pagado. Ese deudor que no pagaba la mensualidad al banco, pues menos pagó Predial. el impuesto predial. Entonces va a pagar el impuesto predial con multa y recargo. Oye, pero que de la tercera edad, no, porque tú no eres el dueño, tú no eres el Claro. deudor. el deudor. El Entonces, propietario. ve a pagarlo a lo que te cobra el municipio. Se paga el predial. Entonces, de ahí hay que hacer el plan, como está en la actualidad, hay que hacer el plano actualizado como lo exige el gobierno del estado, hay que Valor catastral. sacar el valor catastral, hay que mandar a hacer el avalúo. Ay, pero ya hay un avalúo en el expediente. Sí, nada más que el expediente tiene un avalúo que se usó para rematar Otros el bien. efectos. Aquí tenemos que Para adjudicar. cumplir lo que nos exige a nosotros la autoridad. Entonces se necesita sacar el avalúo,
Ya con el avalúo, ya te doy el precio del costo de la escritura, incluyendo el impuesto sobre la renta, Claro. que va a cargo del supuesto vendedor, que no es vendedor, pues es el deudor, pero si no pagó el predial, pues menos va a pagar el impuesto sobre la renta. Esta parte es importante tomarla en consideración porque además de los costos de escritura y los costos de impuestos y derechos que le corresponden a la persona que escritura en su favor, hay un impuesto que es muy alto, que es el impuesto sobre la renta, que le corresponde a la persona que enajena, en este caso al deudor. Y esta persona nos debe, o debía, por supuesto, no va a tener ni la liquidez, y a veces ni siquiera se aparece, para pagar ese impuesto, y en la mayoría de los casos, si no es que en todos, la persona que escritura en su favor es quien termina pagando ese impuesto que le correspondía al otro. Y de repente esos son los puntos finos donde la gran oferta que fue en un momento, o la gran oportunidad que fue en un momento adquirir a través de un remate. Pues cambia por completo en nuestra contra, porque pues ya son gastos que no teníamos considerados. Si lo hacen de la manera correcta y van guiados por un experto, pues ya de antemano saben más o menos cómo está la cosa. Que es muy aventurado el decir, yo te asesoro para que te dediques a comprar bienes en remate. Yo prefiero no meterme, porque no sabes al final cuál va a ser el problema al que te vas a enfrentar. Yo tuve un muy amigo mío que él se dedica a comprar bienes en remate, y él mañosamente, antes de ser licenciado en Derecho, iba a mi oficina y un día se robó un poco de tarjetas mías. Y entonces él ya había comprado en remate 2 o 3 inmuebles, y llegó a un inmueble y dijo: soy el licenciado Ventre, ya está mi tarjeta, y sálganse de aquí porque si no los voy a lanzar, y amenazando a la gente. Y cuando yo me entero a los 8 días, porque sin querer, mis hijos estaban en el colegio Cumbres, y me dice un papá Cumbres: oye, ¿tú eres el licenciado Ventre? Sí. Es que tú fuiste al inmueble que a mí me dieron en renta y me amenazaron que yo dejara de remodelar porque él iba a poner un restaurante ahí. Y dije: no, a ver, yo no he ido a ese lugar, yo no he ido. O sea, yo nunca he ido ahí. Entonces le habló al ingeniero que estaba empezando la remodelación de un inmueble. Digo: a ver, el licenciado que te fue a ver, ¿está así físicamente? No, no es así. Y digo: a ver, ¿no es alto, narizón? ¿Sí? Pues este sinvergüenza, le dije. Yo no te dije, o sea, yo no fui a amenazar a nadie. Entonces, yo a ese amigo mío, que ya no es mi amigo, lo cité en el Hotel Hyatt a desayunar. Y le dije: tú eres un sinvergüenza. Tú con tarjetas mías fuiste a amenazar a una gente, y pues vete al diablo. O sea, eso no lo hagas porque me van a dar un balazo, me van a mentar la madre y yo no sé ni de qué se trata, ¿no? Entonces, es delicado. Es delicado. Y a ver, y en el aspecto notarial, el notario, mencionabas hace rato algo respecto a la firma en rebeldía. Explícanos un poco al respecto. El notario cita a las partes a la firma de la escritura. Y el deudor no va a firmar. Por lo general, pues no le interesa. Si no pagó, ya perdió el inmueble. Muchos ni viven ya aquí en la ciudad. Ya no viven aquí. Entonces, uno le requiere, no firma. Entonces, lo que se tiene que hacer es devolver el expediente con el proyecto de escritura, ya con el nombre del juez. El notario hace eso. Se lo devuelve uno al juez, el juez revisa el proyecto de escritura y, a petición de la parte, se le notifica. Bueno, yo hago un escrito donde le digo: ya está en la escritura el proyecto, solicito el que se le requiera al deudor fulano de tal para que acuda a mi oficina dentro del horario de 8 a 4 de la tarde al otorgamiento de la escritura. Y ya entonces el juez dicta un acuerdo, le requieren y le notifican en su domicilio el que tiene del día tal al día tal para ir a firmar la escritura. Y ahí le dicen en el acuerdo que en caso de que no comparezca a la firma,
el juez lo firmará en rebeldía. Pasan los 8 días, son 5 días, no va a firmar, entonces yo ya nada más le digo, juez, no fue a firmar. Entonces ya el juez ya revisó el proyecto, se pasa la escritura del protocolo, se le lleva al juez, el juez firma en rebeldía, ahí es donde viene la rebeldía, la nueva rebeldía del deudor, porque pues el juicio se lo lleva uno en rebeldía. Sí, claro. Cuando la vivienda está desocupada, cuando el deudor no está, podemos decir que es un procedimiento mucho más... Sencillo, ya está resuelto. Cuando el inmueble está desocupado, está enterito. Tienes la posesión, en este caso... No, el ya te acreedor, metes y ya, o sea, te metes acompañado del actuario. Hay inmuebles que dejaban la gente como obra negra, porque le sacaban los cables, le sacaban las puertas, le sacaban el acrílico de los baños, o sea, los excusados se llevaban todo. Entonces decías, pues este departamento ya lo dejaron en obra negra. Entonces el banco, pues ya era bronca del banco. El banco tenía que ver qué iba a hacer. O los remataban mucho más baratos, ¿no? Muy bien, pues esperamos, amigos, que este programa les haya brindado una visión más clara sobre la adjudicación de bienes por remate judicial. Sin duda es un proceso con grandes oportunidades, pero que requiere conocimiento y sobre todo una asesoría legal adecuada. Entonces, para asegurar que una operación sea exitosa y sin sobresalto, les vamos a dar 5 consejos para realizar este tipo de procesos. 1. Investigue a fondo el bien antes de decidir. Miren, no se deje llevar solo por el precio. Es crucial investigar bien la ubicación, como nos decía nuestro experto del día, el estado físico, los servicios que tiene el inmueble y, lo más importante, la situación jurídica con la revisión completa y exhaustiva de la documentación. Número 2, verifique el expediente judicial. Es decir, asegúrese que un experto legal analice el expediente del juicio donde se originó el remate, pues es fundamental verificar que el proceso se haya llevado conforme a ley y que no haya vicios en el procedimiento o recursos que luego le resulten perjudiciales. 3. Considere los gastos adicionales, pues además del precio de la adjudicación, recuerde que hay costos importantes que debe contemplar, como impuestos, honorarios notariales, derechos de registro y hasta gastos de a lo mejor un desalojo si es que el inmueble está ocupado. Así que trate de tener un presupuesto lo más claro posible que le evite sorpresas. Número 4, asegúrese la toma de la posesión. Es fundamental. La adjudicación notarial le va a dar la propiedad, pero no siempre la posesión inmediata. Si el inmueble está ocupado, la escritura de adjudicación será la base para un juicio de lanzamiento o desalojo. Converse con su notario para entender los tiempos y procedimientos estimados para que pueda usted obtener la posesión física del inmueble. Número 5, formalice siempre ante un notario público. La intervención del notario es indispensable, como bien explicaba nuestro experto. Él es quien, una vez ganado el remate, se va a encargar de revisar toda la documentación judicial y verificar la legalidad del proceso, además de redactar la escritura pública de adjudicación. Esta formalización notarial le va a brindar la seguridad jurídica que su adquisición es válida, se va a inscribir correctamente ante el registro público y le va a dar plena certeza sobre su patrimonio. Recuerde que la adjudicación por remate judicial puede ser una inversión atractiva, pero debe realizarse con la debida diligencia y el acompañamiento legal adecuado, así que no corra riesgos innecesarios, asesórese debidamente. Los notarios públicos estamos para servirle. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hoy hemos tenido el gran gusto de platicar con el notario Ernesto Ventre Sastre. Si ustedes quieren consultarlo o visitarlo, lo encuentran en la notaría número 3 del municipio de Nacajuca, Tabasco. Por favor, compártanos, licenciado, su teléfono, correo, redes o cualquier forma en que puedan contactarlo. La ubicación de la notaría es en la avenida José María Morelos, sin número, en la colonia El Carmen de Nacajuca, Tabasco, en la cabecera municipal. El teléfono es 914-104-0000 y 914-104-0070. El correo es eventre@prodigy.com.mx
Por todo, de todas las Tengo formas. las redes sociales, También. que son Evendre. Además que es muy conocido y seguramente llegando nada más a Nacajuca, todo el mundo sabe dónde está el licenciado Ventre. Es el principal centro de negocios que hay en Nacajuca. Eso es todo. Bueno, pero además que tiene un despacho muy exitoso que ahora tocan a sus hijos trabajarlo, ¿no? Así es. Ahí están picando piedra. Qué bueno. Excelente. Pues muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Realmente ahorita es un tema bastante que está en boca, así que si tienen algún expediente, totalmente recomendado con el licenciado Ernesto Ventre Sastre. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Esperamos que les haya servido y muchas gracias a todos aquellos que nos hicieron llegar sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas, sus historias. Gracias por acompañarnos y recuerden que nos vemos en el próximo programa de Fe Pública, donde buscaremos darles más y mejores soluciones. Y como cada lunes en la noche, recuerden que tenemos una cita agendada. Hasta pronto. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe.